Desde la experiencia, Suma y Cuna, un espacio para abrir la percepción y acceder a nuevos paradigmas. Amigas, amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en el podcast Desde la Experiencia. Como siempre, con Cristian desde Argentina, Lorena desde Colombia y Hernán desde Perú. Y conversábamos para este capítulo cómo ha sido nuestra experiencia con enteógenos, plantas sagradas, con algún psicodélico. Y creo que hay un contenido, una motivación, resultados, tal vez disímiles, pero valiosos al final. Entonces, ¿quién quisiera contarnos cómo fue su primera experiencia? ¿Qué le motivó? ¿Qué te motivó a entrar al mundo de los psicodélicos? Lorena. Bueno, puedo empezar yo. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Bueno, ¿qué me motivó y cuál fue mi primera experiencia con psicodélicos? Digamos que más que la motivación fue como el entorno que se dio, ¿cierto? Como que la motivación pudo ser la curiosidad de ver un entorno universitario donde muchas personas como que consumían psicodélicos. Yo he sido consumidora de cannabis desde la universidad, pues como que, y en ese consumo de cannabis alrededor había también como ya cuando habían otro tipo de actividades como más recreativas, como presencia de LSD, mucho LSD, pero yo no me atrevía pues como a consumir porque no sabía cómo era la experiencia, pero sí me llamaba mucho la atención, me daba mucha curiosidad, y en ese mismo entorno, un día en esa curiosidad, dije, bueno, yo voy a probar, y probé LSD, que supuestamente era LSD, pero creo que no era LSD, que esa es una de las cosas que he aprendido en este camino de en ese entorno recreativo se puede dar mucho la situación de que la sustancia que uno cree que está consumiendo no es la que está consumiendo. Entonces, digamos que eso ha sido un aprendizaje súper grande en el recorrido, en este camino con las sustancias. Entonces entro pues como por medio de esas experiencias recreativas, hubo una experiencia donde yo estaba atravesando por una situación emocional fuerte, digamos que estaba como en el pico de una depresión, y pues en una salida con amigos buscando pues como distraerme y salir de mi casa, además porque estaba como cerca de mi cumpleaños, entonces dije, bueno, voy a salir. Y en una salida de esas me ofrecieron LSD, y este al parecer sí era LSD. No le hicimos prueba ni nada, pero este al parecer sí era LSD, y mientras todo el mundo estaba pues como en su experiencia recreativa, como con la música y todo, yo empecé a tener una experiencia terapéutica yo sola. O sea, empecé a tener una experiencia como dándome cuenta de un montón de cosas, sintiendo un montón de cosas, empecé a sentir náuseas, empecé a llorar, o sea, fue una experiencia como donde empezaba como a darme cuenta de cosas. Yo siento que esa fue como la descripción final de esa experiencia, el darme cuenta de un montón de cosas, de cómo funcionaban las cosas, de cómo no funcionaban, sobre todo como temas emocionales, de relaciones, de apegos, como que todo eso empecé como a sentirlo en ese momento, mucha emoción, mucho llanto. Y después de esa experiencia, digamos que fue una experiencia recreativa donde no tuve acompañamiento, pero sí tuve acompañamiento, ¿cierto? No hubo un acompañamiento consciente de que una persona dijera, bueno, te estoy acompañando en una experiencia terapéutica, pero sí estuvo al lado mío, mi mejor amiga, todo el tiempo. Ella es una persona muy intuitiva y estuvo todo el tiempo al lado mío, acompañándome a sentir, a aceptar, como todo de una manera muy intuitiva. Y después de esa experiencia fue que yo dije, como que acá pasa algo. Estas sustancias no son solamente como para uno irse de fiesta y pasar rico, sino que acá pasó algo, y esto me mostró un montón de cosas. Quiero profundizar más en esto, quiero aprender más de esto, y eso fue lo que me llevó
a meterme en este mundo y allá como querer aprender de cómo hacer un buen uso de estas sustancias y todo este tema. Lorena, y cuando dices que estabas acompañada de una persona muy cercana, esta amiga, ¿era en una fiesta? ¿Cuál era el contexto? Era un concierto, era Uh, en un concierto como en un parque donde había naturaleza, o sea, había una partecita donde uno se podía como sentar en la manguita en la noche, eh, y de hecho mi experiencia fue muy en la naturaleza, como que me aislé un poco del concierto y me fui un poco para la parte de la naturaleza, como en la oscuridad un poco me quedé ahí y ahí pues como que tuve mi experiencia. Mi amiga iba y venía, entraba al wow. concierto, venía y venía, así. ¿Qué edad tenía más o menos? 25. Ujú, Wow. Entonces ahí empezó tu interés a partir de esa sensación, experiencia, esa vivencia. Decides tú entrar, profundizar, explorar, estudiar. Ok, ok. ujú, sí, Y de y que ahí a hasta partir de... ahora, ¿qué ha cambiado en ti? Uf, no, pues hasta ahora el cambio ha sido, digamos que ese fue como la puerta de entrada a empezar a darme cuenta de muchas cosas de mi mente, de cómo funcionaba, darme cuenta que podía cambiar la perspectiva ante muchas cosas. Digamos que desde ahí me abrí también a mucha más información y empecé como a transformar mi forma de ver la vida como desde ese punto. Siento que ahora viéndolo como en retrospectiva, siento que es una experiencia que ya ahora con todo lo que se me doy cuenta que sí me dio le dio mucha neuroplasticidad a mi cerebro, porque después de eso pude empezar como a integrar nueva información en mi vida para atravesar las situaciones y todo lo que veía desde otro lugar, para empezar a abrirme a experimentar mi depresión desde otro lugar. Siento que eso me dio una apertura porque digamos que antes no habría sido tan fácil abrirme a sentir, porque digamos que yo siento que mi depresión se transformó cuando yo me abrí a sentir, cuando tomé esa decisión de abrirme a sentir con apertura, ahí empezó todo a transformarse y creo que esa apertura me pudo haber ayudado mucho el tema como de esa experiencia de la neuroplasticidad que se pudo haber activado, porque claro, entonces después de eso ya empiezo como todo un proceso que termina en que yo me alivio de la depresión y que termino estudiando esto y conozco cómo es el funcionamiento de estas sustancias y claro, ahora en retrospectiva puedo darme cuenta que, o sea, como que fue un momento clave que le dio como un empujoncito a mi cerebro para poder reprogramar todo lo que había que reprogramar. Wow, qué bonita experiencia. Sí, Sí, clarísimo esto también que la experiencia en sí misma posibilitó que después puedas continuar con tu proceso, o sea, que no sería solamente la experiencia psicodélica, sino que a partir de ahí después pudiste integrar estas emociones que sentías, que vos dijiste algo de abrirte a sentir. Quizás a veces pasa que automáticamente evitamos el dolor, buscamos el placer, entonces justamente los encuentros con psicodélicos y plantas sagradas y demás nos permiten conectarnos con eso que necesitamos sentir para poder atravesarlo. Y justamente hablabas también de esto de la neuroplasticidad, del cambio de perspectiva. A veces también nos quedamos en loops interpretando, no solo racionalmente, sino emocionalmente, determinados sucesos, ya sea temas, no sé, de apego, temas que nos llevan a estados depresivos y demás, y qué potentes que son estas sustancias para desbloquear eso y que la energía pueda seguir su curso y transformarnos y demás. Qué Ujú. clave. y Cristian, ¿y cómo fue tu primera experiencia? ¿O qué te motivó? ¿Cómo así llegaste a este mundo? Mi primera experiencia con psicodélicos fue con ayahuasca. Sin embargo, desde la adolescencia fui conectando con las plantas maestras, con la marihuana, en principio, sin tener
mucha conciencia de que se trataba de una planta maestra. Yo simplemente era algo más exploratorio, recreativo. Sin embargo, el hecho de que me permitiera alterar la conciencia, ya me abría un montón de perspectivas que me generaban mucho interés. Entonces, de algún modo iba explorando sin tener ningún tipo de orientación, ¿no? A veces me pasaba quizás fumando, me pegaba mal y demás. Sin embargo, aparecían cosas muy interesantes, cambios de puntos de vista, y en cierto modo sentía como que algo iba por ahí, ¿no? Y de hecho, años después, quizás en momentos depresivos o que estaba bloqueado por algún tema y demás, en cierto modo conectaba con la planta, con la marihuana, para poder trascender ciertos estados y demás. Sin embargo, después, por otro lado, después de hacer muchos años de terapia, principalmente psicoanálisis, pero también otros enfoques terapéuticos, me encontraba en una situación de bastante bloqueo, o sea, siempre estaba con los mismos temas, no avanzaba en las terapias. Y después, bueno, fue que justamente mi hermano en un momento me comparte un documental sobre la ayahuasca. En ese momento nunca había escuchado hablar al respecto, y me llamó mucho la atención el documental, estas experiencias que hacían en Perú, en el Amazonas, y mostraban distintos ejemplos y demás, y era algo bastante novedoso para mí en ese momento, nunca había escuchado nada de eso. Sin embargo, quizás el estar familiarizado con otra planta maestra que es la marihuana, y aclaro porque a veces o sea, se demoniza a la marihuana como si fuera droga, pero creo que tiene que ver mucho el contexto, la intención, la conciencia con la cual uno conecta con estas plantas, y bueno, a veces puede ser más beneficioso, más perjudicial, según cómo uno se conecte con esa planta. Lo mismo con el tabaco, no es lo mismo el tabaco, sahumando tabaco, rapé de tabaco en contextos de meditación y más, que fumar un paquete de cigarrillos de modo compulsivo, y sin una intención y una conciencia, ¿no? Pero bueno, otro día podemos profundizar en eso. Entonces quizás eso ya me a tener esa apertura. Me quedó resonando este documental, y tiempo después, año y medio, 2 años después, en un momento de una crisis muy profunda, un tema de apego, desengaño amoroso, temas de apego, temas que me tocaban con mucha profundidad. Dije, bueno, es momento de probar algo distinto porque con las terapias que venía haciendo no podía trascender esas situaciones de dolor. Entonces me animé bueno, empecé a buscar, ya hacía tiempo que estaba buscando lugares en donde hicieran retiros. Como primera opción era irme a Perú, después me enteré que había lugares en Argentina que también realizaban retiros, que invitaban a chamanes de Perú, bueno, y fui conociendo distintos lugares hasta que encontré uno en el cual me sentía a gusto con la gente que conocí que estaba guiando las experiencias y que después también traían a chamanes. ¿Hace cuánto que fue esa primera experiencia? Bueno, esta primera experiencia con ayahuasca fue hace aproximadamente 10 años, yo tenía 30 años, y en ese contexto, cuando fui a este lugar, que si bien yo había conocido a las personas de este lugar en alguna reunión breve, era un grupo de personas desconocidas, no tenía yo experiencias previas con ayahuasca ni personas tan cercanas. Quizás previamente me asesoré buscando información en internet, una amiga de una amiga, tuvimos una breve charla telefónica en la cual me ayudó con algunas dudas que tenía. Yo tenía miedo a volverme loco, a que me pase algo de eso. Quizás a veces, como les contaba antes, en algunas experiencias con marihuana, que quizás yo no sabía todavía regular la dosis, y por ahí por determinada sensibilidad sentía que, no sé, he tenido hasta quizás alucinaciones y demás con marihuana, o sentía que me podía llegar a volver loco. Entonces digo, bueno, con ayahuasca, que con lo que veía en el documental y demás, no vuelvo, dije, no vuelvo. Sin embargo, la situación de dolor que estaba atravesando y ese momento difícil, me impulsó a animarme y dar ese salto, ¿no? Y en esa primera experiencia
no logré conectar del todo con la planta, eh, quizás porque no pienso, ¿no? Después lo fui tratando de ver qué habría sucedido. Pienso que quizás no estaba tan, no me pude relajar tanto, y esto es algo clave, ¿no? Poder confiar y entregarse a la experiencia. Aparecían muchos pensamientos relacionados con el miedo. En mi mente aparecían argumentos como que si yo no sé, me entregaba de lleno a la experiencia, me iban a robar el alma y otro alma iba a venir a mi cuerpo y cosas así. O cuando estaba en ese contexto, pensaba no sé, que era todo tipo una secta y que era todo algo oscuro. O sea, empezaron un montón de pensamientos de esta índole que no me permitían entregarme del todo. Sin embargo, cuando terminó la experiencia y se compartió en grupo todo lo que las personas habían transitado en esa ceremonia, todo lo que escuchaba de las personas, que incluso, si bien prácticamente no habíamos hablado antes y veía sus caras de preocupación y también veía cómo lloraban un montón y me daba cuenta que estaban haciendo procesos en el viaje, todo lo que compartían me remitía mucho a lo que nosotros veíamos como experiencias clínicas en la Facultad de Psicología. Muchas veces los docentes compartían fragmentos de finales de análisis, ¿no? Con todos los recaudos para proteger la confidencialidad de sus pacientes, ponían pequeños ejemplos sobre insights o puntos claves a los que llegaban los pacientes después de, por ejemplo, muchos años de psicoanálisis. Y me llamó poderosamente la atención que cuando escuchaba esas experiencias de las personas que compartían en este entorno, eran muy similares a las que yo había escuchado en la facultad cuando los docentes compartían casos de pacientes con quienes habían trabajado durante muchos años para que logren conectar con cuestiones claves que tenían que ver con su padecimiento psíquico. Eso que presencié ahí, con un montón de personas que evidentemente sí habían podido conectar con la ayahuasca y demás, me permitió animarme a hacerlo una segunda vez. Y en esa segunda vez, ahí también me dije a mí mismo, bueno, yo tengo que también poner de mí para que esto funcione o para que esté esa posibilidad. Entonces, me acuerdo que ya fui más preparado, yo había leído en algún lugar que la ayahuasca es femenina y el tabaco es masculino y que se activaba con el tabaco. En ese momento, en mi ignorancia y no sabía si iba a haber tabaco o no en esa segunda experiencia de ayahuasca, me compré un paquete, yo no fumo cigarrillos, me compré un paquete de cigarrillos o sea, para fumar y tratar de hacer todo lo que en mis humildes conocimientos de ese momento eran viables. Y entonces fui a la experiencia, tomé ayahuasca, fumé cigarrillo, le pedí al chamán o al ayudante del chamán que me dé de nuevo ayahuasca. Cuando estaba vomitando y demás, traté de soltar todo, o sea, tenía que trabajar, no sé, temas de apego, temas de ira, también que tenía ahí como cuestiones latentes. Me animé a soltar todo, a entregarme completamente a la experiencia, a poner de mí todo lo que podía poner y a su vez solté la expectativa, porque yo tenía la idea de que el viaje a ayahuasca tenía que ver con eh, visiones y algo retrascendental, y fui trabajando cuestiones mentales. Cuando vomitaba sentía que purgaba también, que de algún modo soltaba esos condicionamientos relacionados con el apego, relacionados con la ira y demás. Y después de hacer todo eso, no sentí ningún efecto psicodélico, por decirlo de una manera. Dije, bueno, quizás acá terminó y esto era el viaje. Y bueno, y estuvo bien porque liberé estas cuestiones, procesé algunas cosas, y me relajé y me acosté. Y cuando me relajé y me acosté, ahí empezó el verdadero viaje que marcó un antes y un después. Y bueno, después, en otro momento, si les parece, lo comento para darle lugar a Nani que comente sus primeras experiencias. Y bueno, otro día les comparto este Continuará. viaje. Continuará, Oye, pero continuará. nos has dejado así. ¿Y qué más viene? Lo dejo Pero con sí, creo intriga, que sí. para una siguiente. Pero, ¿sabes? Así Oye, la encuentro próxima profundizamos. mucho parecido. Yo también tuve una experiencia medio recreativa. O sea, sí, también en la universidad, ahí a mis 18 años, y por el contexto de amigos, probé marihuana una sola vez. Y dije, hasta aquí nomás, porque la experiencia final fue de una sed
insoportable. O sea, tenía la boca seca, pero más allá del tema fisiológico, yo sentí que estaba volando, me sentí una águila o un ave, algo que con frecuencia me sucede en mis sueños. No, todavía, todavía no he podido unir lo que representa estos símbolos, pero antes de yo hacer por primera vez tener contacto con ayahuasca, y digo contacto con ayahuasca porque no fue una ceremonia, yo estaba terminando de estudiar análisis transaccional. La escuela humanista, la propuesta de Eric Berne, que fue el primer contacto que yo tuve siendo ingeniero, trabajando como ingeniero, y ya se podrán imaginar una persona cuadriculada, creía yo que era racional. Qué cosas, ¿no? Ya después me di cuenta que el ser humano es esencialmente emocional, no lo sabía. Había vivido engañado. Pero el análisis transaccional tiene una estructura bastante causa-efecto, es bastante procedimentada. Tal vez fue la forma en la que yo debía entrar al mundo de la psicología. Pero el análisis transaccional me dio mucha información, me dio mucha claridad sobre mí mismo, sobre mis relaciones laborales, familiares, sociales, con mis padres. Entendí mejor a mis padres, los acepté mejor y dije, he llegado a la cima. Claro, qué iluso. Y cuando me dijeron, oye, Hernán, hay una oportunidad, ayahuasca, ¿has escuchado? Sí, ¿y eso qué? Sí, eso te permite ver, visualizar, sanar. No, yo no necesito esas cosas. Pero ahora digo, qué absurdo, ¿no? De mi parte. Hablo año 2012. Y luego una persona muy cercana, mi prima, tuvo una experiencia en la selva peruana y trajo una botellita de ayahuasca y me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos una sesión? Así, claro, yo he visto, ¿no? Ponen acá, se toma cada uno con su balde, ponen música y ya. Ok, a ver. Y me acuerdo que nos juntamos en la sala de mi departamento. Pusimos, esto es de locura, o sea, pusimos Icaros de YouTube, cada uno con su botellita o su frasquito de ayahuasca, con su balde. No tuve visiones. Y afortunadamente yo no sentí mayor efecto. Yo no sé si la ayahuasca habrá sido de buena calidad, que también es otro tema a día de hoy que se busca cuidar la calidad, la limpieza de, de la medicina. Hoy día, en la mayoría de casos, toca confiar en el proveedor, que sea un proveedor recomendado, con referencias. Creo que todavía estamos así. Pero lo cierto es que no sentí nada, pero sí me llamó mucho la atención el contexto. Año 2012. Fue en el año recién, en el año 2018 más o menos, que sí participé en una ceremonia con todas las condiciones, muy cuidado el guía, el vegetalista, muy lúcido, muy, ¿cómo puedo decir? Cuidadoso con la sesión. Y esa primera experiencia, yo sentí, al entrar en la variación que se le llama, en el estado ampliado de percepción, claro, yo sentí que la manta se movía, empezaba a tener un verde mucho más intenso y tuve una sensación de que de mis brazos empezaban a salir plantitas, brotes, hojitas, unas hojitas verdes que empezaban a crecer. Eso es lo que vi y lo que entendí. Y no en palabras, sino en una comprensión muy profunda y directa. Soy uno con la naturaleza, yo soy naturaleza. Aquí está, mira. Esa fue la primera, como que la primera lección. Luego el guía me dijo, pues sí, efectivamente, durante una sesión de ayahuasca uno puede recibir sabiduría, uno puede recibir información, uno puede recibir claridad, pero no siempre de una forma que entiende la cognición, por lo general es de una forma que va al corazón, de una intuición, una sensación directa. De ahí a la fecha, de verdad que he perdido la cuenta cuántas sesiones de ayahuasca. En 2 semanas, de este sábado al próximo, ya tengo reservada una sesión de ayahuasca con este mismo vegetalista que siempre viene a Lima a hacer sesiones. Y a veces cuando me preguntan, oye, ¿cuántas sesiones has hecho? No las cuento, o sea,
Es como si yo estuviera contando las veces que visito a mi madre. La visito porque es así, pues, ¿no? Entonces, cada experiencia es única y han habido experiencias en las que no he sentido nada. Han habido experiencias muy profundas, han habido experiencias distintas, pero sí valoro mucho que tanto antes como después de la experiencia exista un proceso de psicoeducación y de integración, porque es como, yo lo veo, una experiencia en estados ampliados de percepción y sobre todo con plantas sagradas, que es un caso muy especial y tal vez para mí la más amplia, la más misteriosa, porque estamos en relación con un ser vivo, que es la planta. Y si es un ser vivo, pues hay un hálito de vida, hay un soplo de vida, hay un espíritu. Y si hablamos de ahora que ya se entiende un poco mejor el concepto de conciencia no local, Federico Fagin es uno de los que habla mucho sobre esto. Probablemente es ahí que podamos entender que hay un espíritu de la planta que está presente, aunque la planta haya muerto, porque la plantita, la chacruna y la ayahuasca, se hierven, hay un proceso de decocción, es un té que resulta en la ayahuasca. Claro, diríamos, esto no tiene espíritu, pero sí viene de un ser vivo y por tanto surge una relación de igual a igual en donde yo hago mi parte y la planta también hace su parte. Y como creo que tú decías, Cristian, em, hay una labor interna, hay un trabajo que a mí también me corresponde. Al menos abrirme a la experiencia, al menos entregarme a la experiencia. Y también me doy cuenta, me ha pasado, que cuando yo voy con mucha expectativa, y claro, yo vengo de una formación un poco más racional, pero es una parte de la naturaleza humana y la naturaleza que tenemos al frente, creo que hay muchos más elementos, experiencias en la naturaleza que se pueden abordar o acercarnos desde el corazón o desde el cuerpo, el movimiento, desde las sensaciones. Si le metemos cabeza, sí, está bien para explicar algunas cosas, pero creo que la cognición no alcanza, no cubre todo lo que es la naturaleza. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, cuando dices soltar las expectativas, entregarse a la experiencia y también ahí esa valentía de recibir lo que tenga que recibir, de afrontar lo que surja y la compañía, la supervisión antes, durante y después sí, es fundamental, porque la cantidad de información, la cantidad de sensaciones, la cantidad de símbolos, de arquetipos que uno puede recibir en esta ceremonia, en una sesión así, es abrumador, abrumador y puede sobrepasar nuestra capacidad, a menos que tengamos la orientación para ir integrando y cada pieza de este gran rompecabezas que me avientan en la cara es totalmente valiosa para, según la intención, el propósito o el momento que yo tenga en la vida, poder encontrar un camino de sanación. Entonces, eso, yo me siento afortunado y creo ahora escuchándoles cada uno sus historias, hemos sido afortunados de encontrar en estas experiencias caminos positivos, caminos terapéuticos, porque sabemos también que hay ciertas condiciones, hay ciertas características, estar, por ejemplo, bajo medicación de antidepresivos, ansiolíticos, definitivamente es absolutamente contraindicado con ayahuasca o condiciones de esquizofrenia o algunas otras condiciones psiquiátricas. Es necesario tener mucho cuidado antes de, porque tal vez se pueden agravar o se podrían distorsionar. Entonces creo que hemos sido afortunados en no tener esos casos y sí encontrar en ayahuasca un catalizador, un motivador, una forma de activar el sanador interior que todo ser humano tiene. Ese sanador interior que nos da vida, nos da equilibrio y que por eso estamos aquí. Entonces, pues, eso. Bueno, yo algo que veo pues como en la experiencia de los tres y que está relacionado a lo que dice Hernán es el tema de cómo acercarnos, cómo nos acercamos a estas sustancias todos desde el desconocimiento, ¿cierto? Desde más la curiosidad de ver qué pasa, porque es que
porque me invitaron, porque me dijeron, porque digamos que ustedes la experiencia es con ayahuasca, la mía con LSD, pero digamos que acá esto podemos profundizar mucho en este tema después, el tema de la diferencia entre psicodélicos y entre experiencias, porque todas son muy profundas independientemente de si es con ayahuasca o si es con LSD, si es con honguitos, como que hay una profundidad, pero me llama mucho la atención el tema de cómo nos acercamos todos desde el desconocimiento y que lo que dice Hernán, fuimos afortunados de que no tuvimos ningún inconveniente, porque es posible tener muchos inconvenientes en estos casos. Digamos, yo de hecho fui muy afortunada porque yo en esa época como que tomaba un poco de medicamentos psiquiátricos, solo que no era muy juiciosa y creo que eso fue como lo que me pudo como haber ayudado en ese caso, pero sí creo que le da mucho sentido al por qué también queremos compartir estas experiencias y lo que estamos haciendo, porque realmente tener este conocimiento, hablar de estos temas, puede servir para que las personas que sienten curiosidad ante estas sustancias puedan como saber un poco más de las cosas que necesitamos saber antes de acercarnos a ellas para evitar inconvenientes y situaciones que se pueden dar también muy difíciles con esas sustancias si no tenemos los cuidados adecuados, que ha sido uno de los aprendizajes más grandes, creo que de todos tres, ¿cierto? Como que en el camino nos hemos dado cuenta de la importancia del acompañamiento, de la integración, de la entrega, la experiencia, de los cuidados que hay que tener, del tema de los medicamentos que habla Hernán. Entonces, bueno, creo que ha sido súper valioso escuchar la experiencia de cada uno para ver cómo llegamos ahí y darnos cuenta de ese insight, de que está ese desconocimiento y que la mayoría de personas creo que se acercan desde ahí, desde ese desconocimiento que lo iremos conociendo a lo largo de los capítulos cuando conozcamos las experiencias de otras personas, pero sí aprovechar para ver esto, el tema del desconocimiento y que tomemos como esto como una pauta para que podamos saber cómo acercarnos a estas sustancias. Te quería preguntar, Hernán, acerca de tu situación cuando te acercaste a tu primera experiencia con ayahuasca. ¿Cómo estaba tu situación emocional? Si fue quizás desde un lugar de exploración o porque estabas atravesando algún proceso difícil por el cual querías conectar con la medicina. ¿Recordás qué sucedía en esos momentos? Yo puedo decir en este momento que estaba en un momento de exploración. O sea, ya el hecho de entrar a estudiar psicología los fines de semana, sí, correspondía a una exploración, lo que era visible. Pero ahora que lo preguntas, yo podría decir, a día de hoy, que me encontraba prisionero de una forma de ver el mundo que ya yo había normalizado y no lo sabía. Y probablemente habría sido la causa de mi bruxismo. Yo tengo un bruxismo de hace mucho, mucho, mucho tiempo y entiendo que eso es por algo que uno contiene, porque yo puedo decir, yo fui criado para pensar, para no sentir. Yo solía reprimir mis emociones y al reprimir mis emociones estaba yo reprimiendo los mecanismos de socialización, de interacción, interrelación con otras personas. Yo me consideraba retraído, introvertido, en fin, entonces ahora pienso, de repente yo tenía algún problema y lo estaba conteniendo. Para mí ayahuasca y entrar en este mundo ha significado explorar mis aspectos emocionales, comprenderlos, abrazarlos, darme cuenta que soy más corazón que cerebro y había vivido engañado. Entonces, pues eso, yo diría en un momento de exploración y ahí me doy cuenta que tenía cosas contenidas. Clave esto que mencionás y también en relación a lo que mencionaba Lorena de, de permitirse sentir, conectar con las emociones. Y esto creo que puede ser un punto en común en las experiencias con psicodélicos. Y Ujú. justamente creo que en el contexto de preparación, eh, previo a la experiencia, y bueno, justamente la diferencia entre hacer una experiencia quizás ya con cierta preparación o
conciencia de los riesgos y demás cuestiones, esto puede ser un punto clave justamente para poder entregarse a esa experiencia y que la medicina haga su trabajo. Y esto de aceptación, de emociones, sensaciones, lo que aparezca, que me acuerdo en la charla con esta persona, amiga de mi amiga, que le hice algunas preguntas en contexto de desconocimiento de qué se trataba la ayahuasca y demás. Y bueno, esto que tenía miedo de volverme loco y demás cuestiones. Y ella me decía, bueno, no te vas a encontrar con nada que no esté dentro tuyo. O sea, todo lo que aparezca es importante aceptarlo porque está en vos. Entonces es una oportunidad para justamente reconectarte con esas partes tuyas que están en vos y que, bueno, uno no siempre conecta con eso y no siempre se permite sentirlo. Así que, bueno, creo que es otro punto clave. Y bueno, maravilloso lo que hemos compartido y mucho más que queda por compartir y desde luego dar el lugar a invitados, invitadas que quieran también compartir sus experiencias. Ujú. Sí, de hecho creo que acá nos queda un tema, pues un buen tema en el camino para hablar también de esa importancia del sentir, porque sí, eso es un punto que tocamos los tres, ¿cierto? Que tocamos en que eso fue algo que nos ayudó a tocar el sentir y desde ahí muchas cosas cambiaron. Entonces, bueno, qué bueno que la próxima conversación podamos explorar ese tema de cómo fue ese sentir, cómo fue esa conexión con el sentir y cómo nos transformó, por qué nos transformó, qué fue lo que pasó ahí, que todos nos tocó tanto ese puntico. Entonces, no, muchísimas gracias por este espacio, me encantó la conversación, espero que las personas que nos están escuchando también puedan disfrutarla tanto como nosotros acá mientras la hacemos. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Desde la Experiencia. Suma y cuna desde la experiencia. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, un placer, Gracias. un abrazo. Bye, chao.